Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho, conducido por Miguel Carbonell y yo. Hoy vamos a platicar sobre una sentencia, el amparo en revisión 54-2021, sobre el derecho al medio ambiente, y para eso tengo el gusto de tener aquí en el estudio a la magistrada Ileana Moreno del primer tribunal colegiado del primer circuito. Bienvenida, Ileana. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Pues al contrario, esta sentencia como otras, pues son relevantes sobre el derecho al medio ambiente, que esto es algo reciente en nuestra Suprema Corte, como tú bien lo sabes. Creo que tiene muchos temas, entre ellos interés legítimo, desarrollo de jurisprudencia, de doctrina sobre derecho al medio ambiente, cuestión de efectos también creo que es interesante, pero ¿por qué no nos cuentas de inicio de qué trataba la sentencia y digamos una primera aproximación? Muchísimas gracias. La sentencia, en primer lugar, trata de temas, los actos reclamados tienen que ver con distintos oficios relativos a el impacto ambiental, a las determinaciones de impacto ambiental relativos al puerto en Veracruz. Entonces, unas quejosas vienen al amparo diciendo que estos actos son violatorios del derecho al medio ambiente. E inicialmente los órganos jurisdiccionales, en especial el juzgado de distrito, primero desechó la demanda, es decir, dijo, ustedes no tienen legitimación, que es la posibilidad de acudir ante los tribunales para reclamar algún acto inconstitucional. Si no tienen esta posibilidad porque es tan vago lo que ustedes están pidiendo, que lo podría pedir cualquier persona y no se generaría algún beneficio en su favor en caso de que sí se determinara que hay una violación de derechos. Entonces, ese es uno de los primeros puntos relevantes. Inicialmente el juzgado no abordó el estudio y una vez que un tribunal le ordenó que sí lo analizara, de todos modos, eventualmente llegó a la misma conclusión, que las quejosas no tenían interés, es decir, no tenían ni jurídico ni legítimo, no tenían la posibilidad de hacer este planteamiento en el amparo. Claro. Y sobre este punto, Ileana, no sé si coincides conmigo, pero creo que en la Suprema Corte, digamos, esta es una sentencia de la primera sala del 2022, una sentencia reciente, pero que en los últimos, digamos, 10 años tal vez, ha ido evolucionando en su entendimiento. Yo creo que es una cuestión de reinterpretación de los principios del juicio de amparo y entre ellos del interés legítimo, particularmente. Sin duda, y además me parece que ha habido una resistencia en general o un... Sí, no tanto resistencia, pero quizá sí ha sido un avance paulatino, como lo dice la propia sentencia. Dice, en alguna parte de la sentencia dice, el interés debe entenderse como una posibilidad de que sean justiciables ciertos actos, pero sin que se desborde este cauce. Y es precisamente, y yo creo que es adecuado que sea la propia Suprema Corte de Justicia la que nos vaya marcando las pautas de hasta dónde sí se puede abrir esa puerta. Yo percibo que hay una preocupación que puede ser válida de ciertas personas de decir, bueno, es que ahorita ya cualquier persona que quiera litigar con litigio estratégico, cualquier asunto, basta con que vaya con un notario, haga una AC, diga es para defender derechos humanos y ya con eso tienes legitimación. Creo que tampoco se trata de eso y me parece muy correcto que sea la propia Corte la que nos vaya marcando las pautas de cómo se debe abrir y en qué casos. En este caso en especial, lo que están diciendo las quejosas es yo vivo en Veracruz y esto hace que cualquier reclamo de derecho ambiental me afecte. En esta sentencia se establece un estándar y se establece un mecanismo que pueden replicar los órganos jurisdiccionales para hacer este análisis. Creo que tocas un punto súper importante. Creo que en la discusión del interés legítimo, no solo en México, sino en otras partes del mundo, se valoran dos cosas, ¿no? Digamos, se hacen como un tipo de ponderación. ¿Qué tanto abrimos la puerta, digamos, para no inundarnos? Sabemos que los tribunales tienen recursos limitados como cualquier institución, digamos. Y por otro lado, también la restricción, pues, excesiva que puede incurrirse si es que el interés legítimo o el interés jurídico, pero en este caso era el interés legítimo, se interpreta de manera muy restrictiva, ¿no? Entonces, yo creo, esta es mi opinión, veníamos, digamos, de una tradición muy restrictiva del interés legítimo, que gracias a la reforma 2011 empieza a cambiar y sobre todo, creo yo, con, digamos, la nueva conformación de la Suprema Corte empieza a cambiar y empiezan a darse criterios novedosos que flexibilizan eso, pero que esa ponderación que tú dices tampoco, digamos, se puede perder de vista, ¿no? No es que, digamos, quien se preocupa por esa puerta abierta es porque simplemente quiera cerrarla a toda costa, sino que también sabemos que los recursos son limitados. Entonces creo que es un punto muy importante. Pero ahora, sobre la sentencia, ¿cuál es el estándar que nos da la Corte para fijar en este caso el interés legítimo?
Lo que nos dice la Suprema Corte es que tenemos que atender a diversas cuestiones, sobre todo, a cuál es la afectación que se genera a las personas. Y aquí también ha ido modificando su jurisprudencia la Suprema Corte, porque antes la lógica era la siguiente. La Constitución sigue teniendo un principio que es el de instancia de parte agraviada y eventualmente si se repara un daño tendrá que ser a la persona sin que afecte a otras personas. Y la propia primera sala, y yo creo que también el Pleno ha ido construyendo sobre este cambio de paradigma en ese aspecto mantenemos todavía estos efectos relativos de la concesión del amparo, pero ¿qué pasa si la propia Constitución nos permite que haya derechos colectivos ya justiciables a través del juicio de amparo? Pues entonces esto de suyo trae aparejado el hecho de que la concesión no solamente va a beneficiar a una persona, sino va a beneficiar a una colectividad, independientemente de si el amparo viene la propia colectividad, 1, 2 o 3 de sus miembros. Entonces ahí va a tener efectos más generales el amparo. Sí, yo advertí esto también y a ver si tal vez le damos otra ronda a ver qué piensas. La semana pasada aquí en el podcast hablamos con 2 personas que han llevado litigio estratégico en casos de aborto y de las 2 sentencias recientes de la Suprema Corte en la cual le reconocen interés legítimo a Gire, sobre todo para, digamos, y a otras asociaciones que litigan estos temas, porque defienden los derechos reproductivos de las mujeres. Y en esas sentencias también estaba muy clara la vinculación entre interés legítimo y efectos de las sentencias. Es decir, desde mi lectura lo que estaban diciendo esas sentencias es, si te reconozco interés legítimo no es para luego decirte, no, pues no le puedo dar ningún efecto, ¿no? Es decir, si ya te abrí la puerta a mi casa, pues te voy a servir un buen plato, ¿no? Entonces, el punto es, ya te reconocí interés legítimo, entonces te voy a dar un efecto, ¿no? Y en eso creo que van a la par, digamos, los dos avances, ¿no? Tanto en efectos como en interés legítimo. No sé si tú adviertes o es correcta esa advertencia. Y ahí te diría, soy risueña y me haces cosquillas, porque yo podría echarme todo un podcast completito nada más del artículo 77 de la Ley de Amparo, que son los efectos del juicio de amparo, y me parece que ahí es donde la Corte nos ha dado respuesta a cuentagotas, y además en distintos tipos de precedentes. Jamás, no podría yo decir, es en los penales, es en los laborales, porque un poco de todo nos ha ido señalando ciertos caminos para ver cuáles van a ser los efectos del amparo, como que inicialmente también fue una interpretación restrictiva de solamente para restituir derechos. Y cada vez, con distintos tipos de derechos en juego, han ido abriendo este concepto de las reparaciones, a hacerlo semejante un poco más a cómo lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente se distingue por los efectos de sus sentencias y por las reparaciones que instruye. Entonces, cada vez más vemos efectos que pueden ser para preservar la memoria, para transformar instituciones, para reparar las violaciones de derechos de distintas maneras. Y uno de los ámbitos donde la Corte ha sido mucho más deferente y respetuosa con la autoridad, y particularmente la administrativa, es con los asuntos ambientales, y en general también con asuntos de políticas públicas, porque también la Corte está consciente de que el Poder Judicial no puede sustituirse en otros poderes cuando se están valorando en especial políticas públicas. Y tal vez vale la pena agregar un poco sobre este punto, ¿no? En específico que estás diciendo es, digamos, ¿por qué alguien que nos escucha podría preguntarse por qué el Poder Judicial en general, no solo en México, sino en otros países del mundo, suele ser deferente con temas de políticas públicas? Es cierto, y también déjame hacer una acotación, que en algunas ocasiones es difícil distinguir dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, la tarea de los tribunales es básicamente defender derechos, bajo una concepción, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en muchas ocasiones esa defensa de derechos incide en políticas públicas, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que esa distinción se puede hacer para efectos de la discusión. ¿Por qué en general los jueces, los tribunales son diferentes en ese tema? En general, porque hay ciertas decisiones respecto a las cuales no están en la mejor posición para tomar. Y ahí tengo muy presentes 2 casos en especial de la segunda sala. Uno que es muy famoso, conocido como el Pabellón 13, donde lo que se instruyó, a muy resumidas cuentas, es a instituciones de de salud, al INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, le ordenó que hiciera una evaluación
para ver si debían o de qué forma debían hacerse instalaciones adaptadas para personas con cierto tipo de padecimientos especiales. Donde pintó su raya la Corte es en decir, yo no te voy a decir cómo ejecutar esta política pública. Tú me tienes que decir cómo hacerlo hasta el máximo de los recursos disponibles, porque por supuesto también aquí tenía que ver con recursos económicos para construir o no una ala específica para el tratamiento de cierto tipo de pacientes. Y otro caso tenía que ver, que fueron varios, con una medicina que se llama Soliris. Aquí había quejosos de una enfermedad muy rara, donde lo que querían era que esta medicina se incluyera en el cuadro básico de medicinas que te tiene que dar de manera gratuita las instituciones de salud. Entonces la Corte no dijo como efectos, tienes institución pública que incluirla o no incluirla, porque yo no estoy en una posición técnica suficientemente adecuada como para decirte conviene o no que se incluya. Lo que tienes que hacer, autoridad, es hacer el análisis de esta medicina con los parámetros establecidos por la ley, por lineamientos, por estándares nacionales e internacionales, para ver si esta medicina debería o no, y por qué sí o por qué no incluirse en el cuadro básico de medicinas. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos era con la cantidad, y este es un argumento meramente de recursos económicos, ya se verá si es válido o no es válido, pero decían con la cantidad de dinero que se requiere para comprar 10 tratamientos de esta, por dar un ejemplo, yo doy tratamiento a 1 millón de personas con diabetes. Entonces, ¿hasta dónde utilizas los recursos disponibles y cómo los priorizas? Claro. Creo que entonces, si entiendo bien, es una cuestión de expertise, ¿no? De la propia administración pública en sus distintas ramas y también una cuestión de deferencia en el uso del presupuesto público, ¿no? Sin duda. Ok, buenísimo. Creo que aquí pues hemos abordado un poco la primera parte de la sentencia, el interés legítimo. Creo que, digamos, esto para mí nada más es contextualizar, ya es una tendencia entre la Suprema Corte, como decía, desde hace años, en la cual reinterpretan estos principios, entre ellos el principio de interés legítimo y de relatividad de sentencias de amparo, que para mí es muy positivo, ¿no? Perdón, y antes de pasar al siguiente tema, me parece muy importante que aquí utiliza el concepto del entorno adyacente del ecosistema como parámetro para determinar si las personas están reclamando una afectación de algo que efectivamente les genera un perjuicio en su esfera jurídica. Entonces, el entorno adyacente va a ser muy importante. Y hay otro tema de procedencia del amparo que también me llama la atención y que quizá valdría la pena explorar posteriormente, porque en este caso el análisis que hace es respecto de muchos oficios diferentes, pero estos oficios se emitieron en un lapso de años muy amplio. Se emitieron entre 2004 y 2017. Si fuéramos muy estrictos con la técnica del amparo, cosa que claramente nos está diciendo la Corte que no va a hacer, diríamos, tienes 15 días a partir del oficio para venir al juicio de amparo. Y aquí no lo analiza de esta manera. Dice, en primer lugar, que no se va a contar la temporalidad así, primero porque no sabemos si las personas quejosas tenían o no conocimiento del contenido de estos oficios de análisis de impacto ambiental. Y segundo, porque los acaba analizando eventualmente como en un todo, como un análisis global. Justamente eso impacta en el fondo del asunto, pero los hace como un análisis global del estudio relativo a toda la situación del puerto de Veracruz. Creo que este punto es importantísimo. Qué bueno que lo pones sobre la mesa porque, digamos, también es una muestra de facilitar el acceso a la justicia. Y bueno, recordarles, ¿no? A quienes nos escuchan, el asunto, lo que pasa es que tenía que ver con la afectación de la que conllevaba la ampliación del puerto de Veracruz a ciertos arrecifes en donde radicaban o donde vivían las dos personas quejosas y por tanto se les reconoce la afectación a su interés legítimo. Si quieres, pasamos al fondo, ¿te parece bien? Por favor. Ahí hay un desarrollo de doctrina importante. Ya cita la jurisprudencia de la Corte. Hay un leading case previo a este, que es el amparo en revisión 307 de 2016, que fue el caso de los manglares resuelto en 2018. Muy, muy importante también, muy relevante sobre este tema del derecho al medio ambiente y cómo se abrió el interés legítimo y se desarrolló la doctrina. Pero bueno, creo que esta sentencia también trae desarrollo propio de doctrina, aunque reitera algunas cosas del presente anterior, pero que trae cosas también relevantes. Pues no sé por dónde quieres empezar. Hay un montón de principios por los cuales podemos platicar. Principio de pro natura, principio de precaución, prevención, participación ciudadana, transversalidad, donde tú quieras. Yo siento que estás hablando muy poco, así que empieza tú. No. Y te sigo, ¿Sí? te interrumpo. Okay. Adelante. Bueno, recordarles al auditorio que
estos principios los desarrolla la Corte ya en su amparo en revisión 307-2016, y por uno de los que empieza, porque que ese le sirve también para el interés legítimo, es el de la participación ciudadana. Este es un principio, digamos, importantísimo en el derecho al medio ambiente, que significa que pues las personas afectadas, digamos, por la toma de decisiones que afectan el medio ambiente, pues también tienen que participar, tienen que ser escuchadas, ¿no? Y en el caso lo empieza a introducir, o lo introduce desde un momento muy temprano en su sentencia, la primera sala, porque es, para efectos de la legitimación, dice, se combina con la participación ciudadana en la medida en que una legitimación activa permitiría participar en esas decisiones. Otro punto importante, y ahorita te paso la palabra, Ileana, es el principio pro natura, que también es un principio importantísimo en la materia, que es cualquier interpretación es en favor de la naturaleza, ¿no? Es decir, ante la duda, ante el riesgo, eso también está vinculado con el principio de precaución, puede haber riesgos de ciertas actividades por parte del Estado, de particulares, que pueden generar hacia la naturaleza, de la cual tal vez no estamos 100% ciertos, pero que ante el riesgo mejor evito, ¿no? O mejor prevengo, o mejor, digamos, tomo medidas antes de generar el daño, porque a veces ese daño puede ser irreparable. Sí, y yo me quiero ir un poquito más atrás en la sentencia, en fijarnos en la estructura. Esta sentencia es una sentencia muy didáctica. Me encanta la estructura de la sentencia por varios motivos. Primero, un poco como lo hace también la Corte Interamericana, aborda todos los temas. Los aborda de una manera muy completa. Y completa me refiero, no te saltas ni un solo tema. Por supuesto que podrías saltarte muchos temas por obvios o por innecesarios, pero lo importante de este tipo de precedentes es indicarle a los tribunales inferiores cómo lo tienen que hacer en otro tipo de casos. Entonces me encanta que no se salte ningún tema, a pesar de que lo podría hacer. Y segundo, va incluso haciendo, es muy accesible en la medida en que no necesitas tener conocimientos técnicos de derecho para entender de qué va. Incluso los temas van planteados, muchos de ellos a manera de preguntas. Por ejemplo, hay uno donde dice, los actos reclamados fueron emitidos con total apego al estándar de protección garantizado por el orden jurídico sobre el derecho humano al medio ambiente sano. Este es el cuestionamiento toral y para ello aborda el marco teórico y legal del derecho humano al medio ambiente y como bien señalas, para esto también aborda los temas o recapitula cuáles son los precedentes y cuál es la doctrina de la Corte Interamericana y también emplea la sentencia mucho derecho comparado a sabiendas de que este tipo de temas no están del todo desarrollados en nuestra propia doctrina y en nuestra propia jurisprudencia. Entonces es muy didáctica porque te va dando todos los elementos necesarios para resolver este asunto y otros asuntos similares que puedan estar relacionados. Entonces también se va a cuál es el fundamento axiológico y el núcleo esencial del derecho humano al nuevo ambiente. Habla de la naturaleza colectiva del mismo, señala el derecho humano al medio ambiente como un derecho autónomo, etcétera. Entonces es una sentencia que nos va desgranando el núcleo del derecho para llegar después ya a su aplicación, a la aplicación del todo el marco teórico que estableció previamente en el caso concreto del puerto de Veracruz. Sí, y creo que esto que estás tocando también importantísimo, Ileana, es el uso del derecho, bueno, como paréntesis, ahorita seguiremos con los principios que desarrolla la Corte, pero el uso del derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana y el uso del derecho comparado. Yo creo que una de las características principales de las sentencias, digamos, emblemáticas de la Corte como esta y como muchas otras, es el uso del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho comparado para darle contenido a su doctrina, ¿no? Es decir, presta o utiliza desarrollos de otros países o desarrollos vinculantes como el de la Corte Interamericana que pues ya han trabajado en estos temas, en algunos temas que ya tienen doctrina y entonces lo utilizamos, lo tomamos prestado, a veces adecuándolo al orden jurídico mexicano, ¿no? No siempre es una incorporación literal, pero sí creo que es muy beneficioso. Y en el caso específico de la Corte Interamericana, a mí me da mucho gusto porque es el tipo de derecho donde
donde recuerdo que los derechos no hay que darlos por sentados. Es decir, el derecho al medio ambiente ha sido un derecho de muy difícil adopción aún dentro del sistema interamericano. Pensamos a veces la Corte Interamericana y claro, como tienen carácter los tribunales y también así como tienen carácter, pues de repente se levantan de buenas y a veces no. Y ha sido muy complicada la lucha, particularmente pienso del juez Ferrer, para que se adopten y se acepte a los derechos DESCA en general como derechos justiciables ante el sistema interamericano. Si no mal recuerdo, a la fecha todavía hay jueces en el sistema interamericano que votan en contra del reconocimiento de estos derechos y dicen, bueno, pues yo no puedo concebir que a la luz de la Convención Americana se puedan hacer justiciables porque la Convención no lo permite. Y en cambio hay jueces que lo ven justo como esta sentencia de manera, esta usa la expresión holística. ¿No? Hay derechos que son interdependientes entre sí y que no podemos decir que no van a ser justiciables nada más porque a lo mejor en la Convención Americana no existe enunciado como tal un derecho al medio ambiente. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo se va cimentando y cómo van dialogando los tribunales, en este caso la Corte Interamericana con el Tribunal Mexicano. Buenísimo. Si te parece bien, vamos a hacer una primera pausa y regresamos. Estamos platicando con la magistrada Ileana Moreno del primer tribunal colegiado del primer circuito sobre el amparo en revisión 54-2021 sobre protección del derecho al medio ambiente. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: máster en argumentación jurídica con duración de 1 año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el amparo en revisión 54-2021 y bueno, Ileana, pues retomando la conversación, a mí me gustaría enfatizar algunos otros de los principios que desarrolla la Suprema Corte en esta sentencia que retoma algunas partes del amparo en revisión 307-2016, pero creo que también un aporte doctrinal novedoso, ¿no? Entre ellos está el principio de equidad intergeneracional. Creo que esto no solo en México, sino a nivel comparado se está utilizando para justicializar los derechos al medio ambiente. Es decir, que el derecho al medio ambiente involucra no solo consideraciones del presente, sino también consideraciones de generaciones futuras, aun cuando no hayan nacido. Digamos, es discutible si son titulares o no de derechos las generaciones futuras, pero sin duda que tienen, digamos, que tenemos que considerarlas como un interés que debe ser protegido o considerado en la toma de decisiones, ¿no? En el caso de Alemania, el Tribunal Constitucional Federal alemán hace poquito dijo algo similar, de que pues el presupuesto básicamente para proteger el medio ambiente no se lo podían acabar inmediatamente porque si no, no iban a tener presupuesto para proteger el medio ambiente en algunos años, ¿no? Y justamente creo que va a ser muy interesante el desarrollo de la doctrina en torno a los derechos de las generaciones futuras para ver si esta posibilidad solamente va a ser para abrir la puerta, ¿no? Como decíamos, en torno al interés legítimo jurídico, pero una vez abierta, esto va a pesar o no en la decisión. Y me parece que esta es una primera gran aproximación a cómo vas a tener que valorar los derechos de las generaciones futuras ya respecto del derecho que se alega violado. Sí, y sin duda, creo que, o sea, digamos, yo creo que estos precedentes, tanto medio ambiente como los que platicamos la semana pasada sobre aborto, etcétera, están fijando pautas para abrir el juicio de amparo que se van a utilizar en otras materias, ¿no? Creo que no solo en las materias que estamos hablando, sino que dan entrada a otras cosas. Otro de los principios que creo que vale la pena resaltar es el principio indubio pro agua, que es también en beneficio del, digamos, en duda, hay que proteger el agua o los recursos hídricos. El principio de... Perdón, y en el caso específico creo que es importante recordar a todas las personas que nos estén escuchando, que en este caso sí versaba sobre el puerto de Veracruz, pero también se alegaba que era un terreno de humedales y hay una convención específica de la cual México es parte que protege los humedales. Y también se alega específicamente lo relativo a la protección de los arrecifes y a los corales de esa zona. Entonces, no solamente juega en esto los meros principios, sino más adelante se hará su aplicación al caso concreto, considerando que en esa zona hay corales y hay humedal. Claro, y qué bueno, ¿no? Importante lo que estás mencionando del uso de la convención, ¿no? Porque esta también fue una convención que se utilizó en el previo, en el caso de los manglares de la Laguna del Carpintero,
pero que también ahí nos demuestra, digamos, el uso del derecho internacional de los derechos humanos para el desarrollo de este tipo de sentencias. Hay otro principio que no quería dejar de mencionar, el principio de regresividad, que también es importantísimo, no solo en este caso, pero en general para los DESCA, y el principio de función ecológica, me parece que lo llama la Suprema Corte, de la propiedad, ¿no? Es decir, que la propiedad no solo es, pues es mi propiedad y hago lo que se me pega la gana, y si afecto a los demás, pues no pasa nada, porque al final, ¿no? Y es que siendo como muy estrictos en esta visión, no lo tradicional civilista, y por lo que quiero decir civilista, es esta como que nos imaginamos el Código Civil de Napoleón, donde decíamos jus utendi frendi abutendi. Cuando te dan el ejemplo de clase, cuando te dicen que es el derecho de disponer de un bien mueble, es yo puedo destruirlo y no pasa nada, y tenemos que entender que ya no es así. No es yo puedo destruir un manglar porque es mío y ya no pasa nada, sino que esto tiene un efecto y un impacto respecto de todo un ecosistema. Claro, y además esta reinterpretación, como acaba de decir, del derecho de propiedad, que yo creo que se podría llamar así, la propia Corte lo fundamenta en el 25 y 27 constitucional. Digamos, es una nueva lectura de la función social del derecho a la propiedad, que tal vez está ahí desde la Constitución del 17, pero digamos que no se había enfatizado tanto como en estas sentencias, ¿no? Sin duda. Y otro tema creo que importante que tal vez valdría la pena y a ver cuál es tu reflexión sobre la dimensión colectiva de estos derechos. En estas nuevas sentencias de la Suprema Corte, donde estamos viendo la apertura sobre todo el interés legítimo, y déjame regresar un poco a este tema, se enfatiza la dimensión colectiva de ciertos derechos. Los abogados, ¿a qué nos referimos con esto de la dimensión colectiva y por qué crees que está jugando porque es una pieza fundamental en la argumentación constitucional de estas sentencias? En primer lugar, porque como decíamos hace rato, se abre la puerta. En este caso, quien vienen son dos personas al amparo, dos mujeres, pero en realidad la protección que se le va a dar va a impactar en una colectividad de personas. Entonces, lo dice la propia sentencia en algún momento, dice: el análisis que eventualmente efectuemos, si se concede el amparo, pues debemos aceptar que no solamente va a beneficiar a las dos personas que son las quejosas, sino que hay una dimensión colectiva. Y creo que también aquí es de donde la sentencia abreva de lo que ya ha dicho la Corte Interamericana respecto de muchos otros derechos. Entonces, ejemplo, libertad de expresión. Ha dicho, a ver, la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y lo mismo acá, tienes una dimensión individual y una colectiva. Entonces ya verás respecto de cada caso concreto si es que puedes o debes beneficiar más una de estas dos dimensiones que la otra, dependiendo de cuáles son los derechos en juego o en tensión. Sí, y creo que esto, digamos, para percatarnos de la relevancia, tal vez es interesante hacer un ejercicio, digamos, de derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos los derechos normalmente son identificados como de titularidad individual, y creo que así lo pensamos durante buena parte del siglo XIX en México, y así fue pensado el amparo para ese tipo de derechos, digamos, la afectación individual cuando me privan de mi libertad, o la afectación individual cuando no me permiten protestar en la plaza pública, a mí, Roberto Niembro, pero que esta dimensión colectiva, digamos, es otra visión de los derechos humanos, pero que creo que además está sirviendo, por un lado, para abrir legitimación, y por otro también para la cuestión de efectos, ¿no? Hay profesoras y profesores de derechos humanos que no les gusta y creen que ya deberíamos superar la noción de derechos de primera categoría, de segunda, ¿no? de primera generación, de segunda generación. A mí me parece que estas generaciones sirven por lo menos para evidenciar o para ponerle foco a que de repente a los que se les llaman de segunda generación, pues son los económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, sí tienen una dimensión distinta que los derechos y no quiere decir que sea una dimensión superior, inferior, porque tienes que valorarlos respecto de cada caso concreto. Pero el derecho a la libertad personal, el derecho a las órdenes de cateo y otro tipo de derechos que se ejercen más de manera individual, bueno, pues también hay una forma bien importante de conceptualizar los derechos. Y también como libro de texto aquí sí ya de primaria,
la gran relevancia, o una de las cosas que distinguen a nuestra Constitución de 1917 fue precisamente la introducción de este tipo de derechos colectivos. Es decir, si algo te enseñan desde la primaria que son importantes es el derecho a la educación, el derecho al trabajo y los derechos agrarios establecidos en el 27 constitucional. Entonces, sí me parece que por lo menos para efectos didácticos es útil conceptualizar que hay muchos derechos cuyo ejercicio puede llegar a ser colectivo. Sí, y como bien dices, y creo que está muy bien puesto el énfasis en nuestra Constitución, porque también es lo que estamos interpretando y aplicando, esto no es algo extraño, ¿no? Es algo que tenemos desde la Constitución del 17, tal vez los principales derechos sociales que figuraron ahí son también de carácter colectivo, digamos, individual y colectivo, y que en esa medida, pues, para nuestra jurisprudencia, pues es, digamos, viene a tono, ¿no? Creo que hace rato también mencionaste un punto importante que me gustaría retomar, y es el de que en México, digamos, el derecho al medio ambiente está previsto en el artículo 4 constitucional. Digamos, la Corte Interamericana se tuvo que meter ahí por una interpretación del artículo 26, ¿no? La justicialidad de los DESCAS, que es un tema sobre el que podríamos hablar en otro podcast, pero que recordar al auditorio que en el caso de México, pues tenemos el artículo 4, pero además tenemos las convenciones. Y además tenemos un derecho al agua, y además tenemos, exacto, es decir, tenemos en derecho positivo tenemos una amplitud que nos permite hacer justiciable el derecho. Claro. Tal vez el último tema que podríamos abordar, si te parece bien, es el de los efectos. Creo que también acá en los efectos, si ya lo habías tocado al principio, estamos viendo otro tipo de efectos más en la lógica de las reparaciones integrales de la Corte Interamericana, digamos, más allá de la restitución, ¿no? ¿Y por qué esto es importante, digamos, para el auditorio? Cuando pensábamos en la restitución en algunas ocasiones, digamos, en una visión tradicional era, bueno, pues ya ciertas obras y ya no podemos hacer nada porque pues simplemente pues ya se echó a andar la maquinaria y finalmente no hay forma de restituir al derecho. Pero bajo una noción de reparación integral, creo yo, ahí nos abre el espectro del tipo de efectos que podemos dar a la sentencia, y que en esa medida pues los efectos se hacen más ricos, se hacen más complejos, y van en la lógica de la reparación integral. Los efectos de esta sentencia, así como del precedente anterior, el 307-2016, pues son efectos de gran alcance, ¿no? Son efectos de gran ambiciosos. Alcance, y quizá nada más para recapitular un poco previamente, abordar propiamente los efectos, me gustaría mencionar que por qué después de ponernos la primera sala, todo este contexto y toda esta doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, concluye que en el caso sí hubo violación de derechos humanos, porque muy específicamente todos los documentos relativos a la evaluación del impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz no se vieron de manera integral, sino que se vieron cada uno de manera disgregada y cada uno en su individualidad. Entonces, justamente creo que uno de los valores de esta resolución es decir, tienes autoridad que ver las cuestiones ambientales en su conjunto. No puedes por un lado ver nada más lo del puerto y por otro lado ver el arrecife y por otro lado ver el humedal como si fuera cada una de estas cosas aisladas, porque estamos hablando de un ecosistema. Y primero tienes que ver todas las cuestiones de manera individual, pero también en su conjunto. Entonces, precisamente por eso determinó la primera sala que no se tomaron en cuenta los humedales ni los arrecifes que se encontraban en la zona donde se desarrollaría el proyecto, y esto se debió considerar en todas las autorizaciones que se emitieron porque estaban vinculadas o formaban partes de un proyecto principal. Y entonces es por esto que eventualmente dice que se tiene que hacer una evaluación holística e integral del proyecto para ver si autoriza o niega la obra. A mí la palabra holística me encanta porque solemos oírla en el contexto de la meditación y los spas y demás, y claro que no, es una forma de ver las cosas de manera integral. Y entonces tenía que ver la autoridad si tenía que establecer alguna medida adicional de prevención y mitigación para evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos. Y además esto tenía que ser
tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, operación y abandono. Es decir, este es parte del motivo, concatena con esto, el hecho de decir, aunque los oficios fueran muy viejos, sí los puedes venir a combatir ahora. ¿Por qué? Porque pues, no solamente generan un impacto en el momento en que se emitió cada uno de ellos, sino que tienes que ver la obra y todo lo que estás autorizando en su conjunto. Y entonces, por eso, al momento de llegar a los efectos, instruye la primera sala a que las autoridades responsables, en este caso, en especial pertenecientes a la Semarnat, a la Secretaría del Medio Ambiente, deben dejar insubsistentes las resoluciones reclamadas, la mayoría de ellas de impacto ambiental, y emitir unas nuevas donde analicen de manera diferente todo el proyecto. Entonces dice que tienen que tomar en cuenta el contenido y las obligaciones impuestas por el derecho a gozar de un medio ambiente sano y de manera integral examinar el proyecto relativo a la ampliación del puerto de Veracruz, considerando la totalidad de arrecifes y humedales que están en la zona de influencia de este proyecto, entre ellos el arrecife conocido como La Loma. Este es el primer efecto. Y después de ello debe pronunciarse en torno a los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales y a la viabilidad o no de autorizar la continuación de las obras respectivas, tomando en cuenta el área natural protegida. Y diversas obligaciones que tienen que hacer las propias autoridades. Es decir, tienen que ver el problema de manera global y no disgregada. Y me parece que esto es muy valioso de la sentencia. Y además otra cosa que hace la sentencia es que, a ver, ¿qué tiene que hacer una sentencia? ¿A quién le tiene que hablar antes que a nadie? A los quejosos, porque es a quien está dirigido, pero también le tiene que hablar a los otros tribunales inferiores para saber cómo aplicarla y cómo entender sus principios. Y en este caso a mí me parece que también le habla a la autoridad. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, una parte muy larga de la sentencia la dedica a explicar cuáles son los requisitos que deben tener los documentos relativos al impacto ambiental. Entonces, pues eso está dirigido a la autoridad administrativa. Autoridad, mira, esto es lo mínimo con que deben contar tus manifestaciones de impacto ambiental, tus autorizaciones, tus negativas, para considerar que son acordes al derecho humano a un medio ambiente sano. Esta última reflexión que hace Ileana me recordó, porque además ya le habías puesto nombre, digamos, esta lógica didáctica de la sentencia, ¿no? De con quién está dialogando, como dicen los quejosos, las autoridades, incluso los tribunales inferiores, cuando está creando doctrina que va a ser aplicada en casos subsecuentes, porque digamos, todos los casos de este tipo pues no van a llegar a la Suprema Corte y su función es fijar doctrina para que después sea aplicada también por otros tribunales. Me recordó al caso Mariana Lima, ¿no? Que es un caso, digamos, en otra temática relacionada con un feminicidio, en el cual también la Suprema Corte fue muy didáctica en cómo llevar a cabo, en ese caso, una investigación con perspectiva de género sobre un homicidio, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es, o sea, me parece que es una reflexión súper interesante, es cómo la Suprema Corte, digamos, como otros tribunales constitucionales del mundo, o de última instancia, o supremas cortes finales, juegan ese papel didáctico, ¿no? Y que es importantísimo porque al final, pues, son nuestra última instancia y si no lo hacen ellos, pues luego no lo hace nadie, ¿no? Entonces, afortunadamente la Suprema Corte en los últimos años está haciendo este tipo de sentencias que son como con peras y manzanas, ¿no? Nos están enseñando a trabajar con este material y yo diría a juzgar con una perspectiva de derechos humanos. Sin duda. No sé si quieras hacer una reflexión final para terminar. Pues que este tipo de casos son muy importantes y nada, muchas gracias por ayudar a difundirlos y saber cuál es su contenido. Pues gracias a ti, Ileana. Ha sido un honor tenerte aquí. Como siempre, una charla muy enriquecedora y bueno, esperamos que les haya sido de interés y que nos vemos en la próxima ocasión, en el siguiente episodio de Las Claves del Derecho, podcast conducido por Miguel Carbonell y yo. Hasta la próxima.